Buenos días a todos. Vamos a implementar un filtro paso bajos en esta aplicación, el Tinkercad, una aplicación muy versátil y una aplicación en línea. Para iniciar vamos a usar un protoboard. Lo buscamos aquí en todos los componentes y lo jalamos hasta nuestra pantalla de pruebas. Ahí está nuestro protoboard. Luego insertamos en nuestro protoboard un circuito formado por una resistencia y un capacitor. La resistencia la ponemos ahí, la giramos, y un capacitor que lo ponemos en serie. Ahí está nuestro capacitor. Para poder conectarlo lo bajamos un poco. Ahí está. Ahora utilizaremos como fuente de alimentación un generador de señales. Recuerden que al ser un filtro pasivo no necesitamos fuente de alimentación. El generador de funciones será prácticamente la fuente de alimentación, ya que se trata de un filtro pasivo. La diferencia con un filtro activo es que el filtro activo necesita una fuente de alimentación muy aparte del generador de señales o la señal de entrada. El circuito que vamos a implementar es el que está aquí. Tenemos un filtro paso bajos como el que tenemos aquí, conformado por una resistencia y un condensador. Este filtro deja pasar las bajas frecuencias y tiene una frecuencia de corte que es la que podemos hallar mediante esta fórmula. La frecuencia de corte para nuestro ejemplo vamos a calcularla de la siguiente manera. La fórmula que acabo de ingresar aquí en el Excel es esta fórmula que está aquí. He multiplicado por 1000 y por 0.00001 para que la respuesta me salga en hercios y yo pueda ingresar la resistencia en kiloohmios y el capacitor en microfaradios. Ingreso una resistencia de, por ejemplo, de 1 kiloohmio y ahí tengo la frecuencia de corte. Si ingreso una resistencia de 10 kiloohmios, la frecuencia de corte me sale 1591 Hz, ¿no? Utilizando un capacitor de 0.01 microfaradios. Con estos datos me voy a mi placa y cambio los valores tanto de la resistencia como del capacitor. Entonces aquí le ponemos a nuestra resistencia, a ver, vamos a ahí está, dijimos que le íbamos a poner 0.01 micros, lo que equivale a 10 nanofaradios, y nuestra resistencia iba a ser de 10K. Entonces con esos valores realizamos nuestras conexiones. Nuestra fuente de alimentación o generador de funciones lo conectamos de la siguiente manera. Ahí está, jalamos. Vamos a conectarlo aquí al terminal positivo y vamos a ponerle un cable de color rojo para que no nos confunda. Y el negativo igual vamos a jalarlo aquí y vamos a conectarlo al negativo. Como toda la línea ya tiene la energía, entonces es fácil para nosotros conectar desde aquí la señal, que también la ponemos de color rojo para indicar señal de entrada. Colocamos un puente entre los dos, colocamos un puente entre la resistencia y el capacitor, y finalmente el capacitor lo conectamos a tierra y tenemos el circuito que hemos planteado aquí. Tenemos este circuito, ¿no? Resistencia en serie con un capacitor y la tierra se conecta a la patita 2 de nuestro capacitor. Ahora lo que necesitamos es medir tanto la señal de entrada como la señal de salida. La señal de entrada implica todo el circuito en serie y la señal de salida solamente el capacitor.
Entonces utilizamos un osciloscopio para medir la señal de entrada. Ahí está. Colocamos el terminal positivo. Colocamos el terminal positivo de la siguiente manera. Ahí está, color rojo también para no confundirnos. Y la terminal negativa en la misma fuente de alimentación para medir qué es lo que nos está dando el generador. Negro para no confundirnos. Y ahí está, ¿no? Estamos midiendo la señal de entrada. Ponemos otro osciloscopio para medir ahora la señal de salida. La señal de salida igual debe tener el terminal negro conectado a la tierra común de todos los dispositivos, que vendría a ser la tierra del generador de señales. Y la terminal de salida tendría que estar midiendo el voltaje que hay en el capacitor. Por lo tanto lo jalamos de esta manera y lo colocamos de color rojo para indicar terminal positivo. Ya está, ya tenemos los dos osciloscopios que van a hacer la medición. Iniciamos la simulación y establecemos nuestro generador de funciones en la frecuencia de corte. La frecuencia de corte nos ha salido 1591, entonces vamos aquí y establecemos 1591 hercios con una amplitud. Vamos a darle una amplitud de 5 voltios, está bien, o mejor para cuestiones didácticas le vamos a dar 1 voltio, y el DC offset le vamos a poner en 0. Bueno, ya está ahí. Vamos por aquí, le ponemos en 0 para que no haya desfase respecto a la corriente continua con la corriente alterna. Ya tenemos nuestra señal de entrada a la frecuencia de corte. Ahora tendríamos que calibrar nuestro osciloscopio para poder medir justamente esa señal de entrada. Como estamos trabajando a 1500 Hz, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es cambiar este valor, por ejemplo, a 2 milisegundos. Miren ustedes, no es suficiente, entonces habría que ponerle algo más fino, 1 milisegundo. Y ahí tenemos la señal de entrada. Le ponemos algo más fino, vamos a ponerle 0.2 milisegundos y vamos a apreciar, ahí está nuestra señal de entrada, ¿no? Entonces le cambiamos a sinusoidal para poder apreciar nuestra señal. Ahí está mejor nuestra señal. Como ustedes pueden apreciar, tiene una amplitud de 1 voltio pico pico. Es decir, de pico a pico tenemos 1 voltio, ¿no? Tal y como lo hemos establecido acá. 1 voltio pico a pico. La señal de salida debería estar al 70% porque estamos en la frecuencia de corte. O sea, deberíamos tener 0,77 voltios pico pico. Entonces ponemos aquí 0.2 milisegundos. Y fíjense, ahí está la señal de salida, tiene la misma frecuencia, no hay un cambio de frecuencia. Sí hay un desfase, debe haber un desfase en la frecuencia de corte de 45 grados. Y además de eso, fíjense, la salida justamente está al 70%. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la escala de voltaje aquí es 2, la escala de voltaje aquí es 1 voltio. Y si nosotros contamos cuadraditos de los 10 cuadraditos que tiene toda la escala vertical, la señal está ocupando 3, 6, aproximadamente 7.7 cuadraditos, que equivale, multiplicado por 1 voltio, o cada cuadradito sería 0,1, equivale a 0,7 voltios, ¿no? Si nosotros le ingresamos ahora una frecuencia mucho más baja,
La señal, como aprecian en esta gráfica, en esta área de aquí, en esta área, la señal debería pasar sin desfase y sin atenuación. Entonces, si nosotros aplicamos aquí una frecuencia de entrada, por ejemplo, una década abajo de 159 Hz, si nosotros aplicamos una señal de 159 Hz, tendremos que cambiar el osciloscopio para que se pueda apreciar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 milisegundos. 5 milisegundos. Le ponemos algo más, por ejemplo, a ver, 2 milisegundos. Nos está oscilando la señal. A ver, vamos a ponerle 1 milisegundo. Ahí está nuestra señal, ¿no? Y aquí también hacemos lo mismo, le ponemos 1 milisegundo. Fíjense ustedes que la señal es casi la misma. La escala aquí es 2 voltios y aquí la escala también está en 2 voltios y la señal tiene casi la misma amplitud, es decir, la señal en bajas frecuencias pasa sin desfase y sin atenuación. Lo contrario debe ser a frecuencias altas. Si nosotros ingresamos aquí, ya no 1591, que era la frecuencia de corte, sino 15.910, lo que deberíamos apreciar es que la señal debería atenuarse. Vamos a reducir nuestra escala ya no a milis, sino a microsegundos y vamos a ponerle por aquí un 10. Ya está. Y lo mismo vamos a hacer aquí, microsegundos, y le ponemos un 10 por aquí. Un 10 por aquí. Ahí está, 10. Y podemos apreciar ahora, mientras se va actualizando la aplicación, que la señal debe atenuarse, ¿no? La señal debe atenuarse. La señal aquí está bien, la señal aquí también está bien, 10 microsegundos, 10 microsegundos. Esperemos que se actualice el software, es un software en línea. Entonces podemos apreciar de que la señal de entrada está conservando un voltio pico pico y la señal de salida está atenuándose. Voy a detener la simulación, voy a volverla a iniciar. Ahí está mejor. La señal de entrada conserva, acá la escala es 2 voltios, conserva un voltio pico pico y la señal de salida a la frecuencia de 15 kHz, cuando la frecuencia de corte es 1 kHz, como pueden apreciar aquí, la señal de salida, ahora miren la escala del osciloscopio, 200 milivoltios, la señal de salida es muy pequeña, es decir, se ha atenuado, ¿no? Debido a que está pasando a través de un filtro paso bajas, de tal manera que las frecuencias altas no pasan. Bueno, este es un ejemplo de cómo utilizar la aplicación Tinkercad y cómo aplicarlo a nuestro curso de circuitos electrónicos.